Mm. Ya, entonces mira, te vuelvo a decir. Te dicen que el sólido es blando. Si es blando, o si, vamos a ver. Primero, el metálico. El metálico es una sustancia que es dúctil, porque los metales son dúctiles y maleables. Entonces, acá me dicen que no es dúctil, entonces no puede ser metálico. ¿Ya? Acá me dicen que es blando, y los sólidos covalentes son en extremo duros. Entonces, esto no puede ser. Un ejemplo de sólido covalente sería el diamante, por ejemplo. El diamante es una sustancia en extremo dura. Entonces, no podría ser. El iónico disuelto en agua conduce la corriente eléctrica. ¿Y acá qué me dice? Que disuelto en agua no conduce la electricidad. Por lo tanto, tampoco podría ser iónico. Y me dice, o lo único que me quedaría es el molecular. Un ejemplo de sólido molecular sería, por ejemplo, el azúcar. ¿Ya? El azúcar sería un sólido molecular. ¿El azúcar es blanda, sí o no? Sí, relativamente blanda, ¿no? Disuelto en agua no conduce la corriente eléctrica. Tú disuelves azúcar en agua, no conduce la electricidad, en agua pura, obviamente, ¿no? No es dúctil porque obviamente la ductibilidad es solo una propiedad de los metales. ¿Y tiene punto de fusión bajo? Claro, porque cuando tú acercas, por ejemplo, el azúcar a la hornilla encendida, esta se va derritiendo. Por lo tanto, tiene todas las características de un sólido de red molecular. Por lo tanto, alternativa de respuesta, la letra D. Esa es tu respuesta. ¿Ya? Continuemos. Siguiente. Se tienen dos frascos de diferente volumen, pero con igual número de moléculas. Ojo, diferente volumen, pero con igual número de moléculas. El frasco 1 tiene nitrógeno gaseoso a 0 grados Celsius y 2 atmósferas. Y el otro tiene metano a 0 grados Celsius y 760 milímetros de mercurio. Ahora, quiero que tengas en cuenta algo, ¿ya? Una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Por lo tanto, si aquí me dicen 760 milímetros de mercurio, ¿a cuánto equivale eso en atmósferas? Te creo. A una atmósfera, claro. O sea, decirme esto es que él está a una atmósfera de presión, ¿ya? Me dicen, tienes dos frascos de diferente volumen. Allá, entonces voy a dibujar mis dos frasquitos de diferente volumen, ¿ya? Por acá voy a dibujar un frasquito, ¿ya? Y por acá voy a dibujar otro frasquito de diferente volumen. No sé qué volumen es, ¿ya? Pero lo que me están diciendo que el primero tiene nitrógeno gaseoso y el segundo tiene metano, CH4, ¿ya? Tienen el mismo número de moléculas, o sea, si él tiene N moléculas, él también tiene N moléculas, ¿ya? La temperatura, ¿cómo son de ambos? ¿Iguales o diferentes? Iguales. Iguales. O sea, si la temperatura de él es T, la temperatura de él, ¿cuánto vale? También vale T, ¿ya? ¿Y las presiones cómo son? Si él, mira, si él me representa una presión P, ¿él cuánto me representará como presión? Te recontracreo. 2P. 2P, claro. ¿Por qué? Porque él vale una atmósfera y él vale 2 atmósferas. Entonces, acá yo voy a utilizar esta ecuación posiblemente que es presión por volumen es igual a R por T y por N. ¿Ya? Luego, o si no, también la ecuación de la teoría cinético-molecular. Dice, el frasco o el volumen del frasco 1 es menor volumen que el del frasco 2. Me están diciendo eso, yo no sé, todavía no lo sé, yo lo he colocado así a la mala, estoy acá, ¿ya?
La frecuencia de colisiones de las moléculas con las paredes del recipiente es mayor en el frasco 2. Acá me dice. La velocidad cuadrática media de las moléculas del nitrógeno es menor que las moléculas del metano. ¿Ya? Luego te dice, la energía cinética media de las moléculas de nitrógeno es igual a la de las moléculas del metano. ¿Ya? Ahora, esto está relacionado con una teoría que se llama la teoría cinético-molecular. ¿Ya? Y como te decía, para el primer caso yo voy a utilizar esta ecuación. PV es igual a R por T por N, la ecuación universal de los gases ideales. ¿Cómo son el número de moles? Iguales. ¿Cómo son las temperaturas? Iguales. ¿Ya? ¿Cómo son las presiones? Ah, mira, la presión aquí es 2P y la presión aquí es P. La presión y el volumen, ¿cómo varían, chicos? ¿En relación directa o en relación inversa? Háblame, ¿directa o inversa? Inversa. Inversa, muy bien. Entonces, si él tiene mayor presión, ¿cómo será su volumen? ¿Mayor o menor? Es inversa, ojo. Si él tiene mayor presión, ¿cómo será su volumen? ¿Mayor o menor? Menor. Menor, porque son inversamente proporcionales. Entonces, si yo analizo esto, sin necesidad de hacer ningún cálculo, yo diré, el volumen de él, de este frasco, es menor que el de acá. ¿Por qué razón? Porque como él tiene mayor presión, debe tener menor volumen. Entonces te dice, el volumen del frasco 1 es menor que el del frasco 2. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Entonces, esto para mí sería verdadero. Dice, la frecuencia de colisiones de las moléculas con las paredes del recipiente es mayor en el frasco 2. Ya, chicos. Cuando, cuando tú tienes, presiones, ¿ya? La presión está relacionada directamente con las colisiones de las moléculas gaseosas contra la pared del recipiente. Eso lo dice la teoría cinético-molecular. Si tú tienes esta pared del recipiente, las moléculas van a estar saltando, saltando, saltando y chocando contra la pared del recipiente. Y cuando todas las moléculas colisionan contra las paredes del recipiente, eso genera la presión. Entonces significa, a más choques, más presión. A menos choques, menos presión. Por lo tanto, ¿en dónde tú crees que habrá mayor colisiones contra las paredes del recipiente? ¿En el frasco 1 o en el frasco 2? En el frasco 1. En el frasco 1, ¿qué cosa hay? ¿Más colisiones o menos colisiones? Más colisiones. Más. ¿Por qué? Porque como es mayor la presión, también mayor será el número de colisiones. Entonces, la frecuencia de colisiones de las moléculas con las paredes del recipiente es mayor en el frasco 2. ¿Verdadero o falso? Chicos, ¿verdadero o falso? Esto sería falso. ¿Por qué es falso? Porque como aquí es mayor la presión, hay más colisiones. Como aquí es menor la presión, hay menos colisiones. Entonces, esto es incorrecto. La frecuencia de colisiones en el recipiente 2 no es mayor, sino es menor. ¿Por qué? Porque es menor la presión. Luego te dice, la velocidad cuadrática media de las moléculas de nitrógeno es menor que las moléculas del metano. Esto lo vamos a entender mejor con esto de acá. Te dicen, la energía cinética media de las moléculas del nitrógeno es igual a las moléculas del metano. Ya. La energía cinética es igual a 3 medios de K por T. ¿Ya? Donde K se llama la constante de Boltzmann. ¿Ya? Independiente de cuál sea el valor, esto se llama la constante de Boltzmann. Como es una constante y esto es una constante, la energía cinética depende únicamente de quién. ¿De quién depende únicamente la energía cinética? De T. De la temperatura, claro, depende de la temperatura. Entonces, como la energía cinética depende de la temperatura, si las temperaturas son iguales,
¿cómo deben ser la energía cinética de ambas moléculas? ¿Iguales o diferentes? Iguales. Iguales. Entonces, la energía cinética media de las moléculas del nitrógeno es igual a las moléculas del metano. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? ¿Por qué? Porque Verdadero. ambos tienen la misma temperatura, ¿correcto? Muy bien. Ahora, la velocidad cuadrática media. ¿A qué se le llama velocidad cuadrática media? Mira, acá hay otra formulita que te puede servir. La velocidad es igual a 3RT sobre el peso molecular, la raíz, de acuerdo a la teoría cinética molecular. ¿Ya? El punto es que la velocidad y el peso molecular, ¿cómo varían? ¿En relación directa o en relación inversa? Inversa. Inversa, están en el lado opuesto, ¿cierto? El nitrógeno, ¿cuál es su peso molecular? El peso molecular del nitrógeno vale 28. Profe, ¿por qué? Porque el nitrógeno es N2 y cada nitrógeno ¿cuánto pesa? 14. 14 por 2, 28. Y en el metano CH4, ¿el peso molecular cuál es, chicos? ¿El carbono cuánto pesa? 12. ¿Y el hidrógeno cuánto pesa? 1. Entonces, 12 más 4 me da ¿cuánto? 16. 16, ¿correcto? Entonces, si a ti te están diciendo, ¿ya? Si a ti te están diciendo que el nitrógeno lo tienes que comparar con el metano, como él tiene mayor peso molecular, ¿cómo será su velocidad? ¿Mayor o menor? Menor. Menor. ¿Por qué razón? Porque mayor peso molecular significa menor velocidad. Son inversamente proporcionales. Entonces te dice, ¿la velocidad cuadrática media de las moléculas del nitrógeno es menor que las moléculas del metano? Sí, porque como tiene mayor peso molecular, debe ser menor su velocidad cuadrática media. Esto es verdadero. La alternativa falsa incorrecta es la letra B. Esa es tu respuesta. ¿Ya? Pregunta número 8. A continuación se muestra la configuración electrónica de cierto átomo neutro en su estado excitado. ¿Ya? Identifique el átomo en cuestión. Entonces, tú lo que vas a hacer aquí es lo siguiente. Este átomo, llamémosle este átomo E, su configuración electrónica, ¿cuál es? Su configuración electrónica es argón, sabemos que es argón 18, de ahí sigue 4s1, 3d10 y 4p4. Profe, pero está mal. Acá debe ser 2, no debe ser 1. Sí, pero acuérdate que te dicen que este átomo, ¿cómo se encuentra? Se encuentra excitado. O sea, significa que estos dos, uno de los dos electrones saltó o se excitó o fue promovido a un subnivel o un orbital de mayor energía. Por lo tanto, en su estado natural, ¿cómo debería ser él? En su estado excitado lo voy a colocar así, ¿no? Con un asterisco. En su estado natural debería ser argón 18 y de ahí sigue 4s2, 3d10 y 4p3. Esto es en su estado basal o su estado fundamental. Ahora, si yo lo veo de esta manera, ¿cuál es el último nivel energético? 4. Por lo tanto, dirás, este señor pertenece al periodo número 4. Y el grupo, ¿qué dirás del grupo? Está en la familia P, o perdón, en el bloque P, por lo tanto pertenece a la familia A. Y la cantidad de electrones que yo voy a encontrar es la suma de él con él. ¿Cuántos electrones verías ahí o cuál sería el grupo al cual pertenece? Grupo 5A. 5A de la tabla periódica. Listo. Entonces, dentro de este grupo A, B, C, ¿cuál de ellos pertenece al grupo 5 de la tabla periódica? Profe, no lo sé. Acuérdate que a ti te permiten utilizar una tabla periódica, ¿cierto? O se te va a dar Arsénico. impresa. Entonces tendrías que ver tu tabla periódica para ver qué elemento de esos tres pertenece al grupo 5. ¿Cuál pertenece al grupo 5, Diego? Arsénico. El arsénico, perfecto. Entonces marcarías como respuesta la letra D. Esa es tu respuesta, ¿ya?
Te dice, indique el orden correcto de la energía de ionización de los siguientes elementos. ¿Te acuerdas cuando vimos tabla periódica y dijimos, quiero saber las propiedades periódicas? Y para saber las propiedades periódicas, yo lo que voy a hacer es simplemente... Uy, salió feo esto. Lo que voy a hacer es dibujar un cuadrado porque yo no sé dibujar tablas periódicas. Yo lo que hago es dibujo así, esto, ¿ya? Y luego lo que voy a hacer es colocar flechas, ¿ya? Por ejemplo, coloco una flecha en este sentido, ¿ya? Y coloco una flecha en este sentido, hacia arriba, ¿ya? Entonces, la energía de ionización, ¿cómo sería? Energía de ionización, energía de ionización. Profe, y todo lo demás, acuérdate que este lado están los vocales y de este lado están las consonantes. ¿Quiénes eran vocales además de energía de ionización? Te creo. ¿Quiénes son vocales además de la energía de ionización? Electronegatividad y afinidad electrónica. Por lo tanto, tú tendrías que decir, bueno, ¿dónde están estos elementos para poder ubicarlos? El neón es un gas noble, está por acá, ¿ya? Luego el flúor está aquí al costadito. Y el sodio está en la misma línea, pero bien hacia la izquierda. Profe, ¿y usted cómo sabe eso? Bueno, yo me lo conozco, pero tú vas a tener la facilidad en el examen de admisión de qué cosa. Bueno, no en el examen de admisión, sino en la Olimpiada, ¿qué vas a tener? La tabla. Entonces, como vas a tener la tabla, te puedes ayudar con la tabla para poder ubicarlo, ¿ya? En realidad, el sodio no se encuentra ahí, sino se encuentra justo un periodo más abajo, ahí. Pero igual da lo mismo. Te dicen el orden correcto de la energía de ionización. ¿Quién tiene de estos tres la mayor energía de ionización? De los tres, ¿quién tiene la mayor energía de ionización? El neón. El neón, claro, el que esté más hacia la derecha y más hacia arriba. Después, ¿quién sigue? El flúor. El flúor. Y luego, ¿quién sigue? Obviamente, el sodio, ¿no? Por lo tanto, el orden, ¿cuál sería? O tu clave, ¿cuál sería? La C. Las letras. Esa es tu respuesta, ¿ya? Siguiente. La carga nuclear efectiva experimentada por un electrón 2p del oxígeno es más 8, menor que la que experimenta un electrón en 2p y ninguna de las anteriores. ¿Qué es la carga nuclear efectiva? Bueno, quiero que busques en tu tabla periódica, porque tú tienes la facilidad, el número atómico del oxígeno y el número atómico del neón. 8 y 10. Perfecto. 8 y 10. ¿Ya? Y si vemos el radio atómico, lo voy a relacionar con lo que tengo aquí arriba, ¿ya? Nos acordamos de lo siguiente, que con respecto al radio atómico, uy, salió horrible esto, con respecto al radio atómico, el radio atómico varía en este sentido, hacia la izquierda y varía hacia abajo, así. Uy. Hacia abajo, ¿ya? Entonces, si yo tengo el neón a la derecha y el oxígeno a la izquierda, ¿quién tiene mayor radio atómico? ¿El neón o el oxígeno? El oxígeno. El oxígeno. Entonces, su radio atómico, ¿ya? Es mayor, ¿no? Acá es, voy a poner así, mayor, y el de acá es menor. Entonces, ¿quién tiene o quién sufre mayor atracción? ¿Ya? Mayor atracción. ¿Sufre mayor atracción el neón a su nube electrónica o el oxígeno a su nube electrónica? ¿Quién tiene más atracción hacia la nube electrónica? ¿El neón o el oxígeno? El neón.
El neón, claro, porque es más pequeñito. O sea, significa que su núcleo está atrayendo con más fuerza a la nube electrónica. Por eso es que es más pequeñito. Entonces, la carga nuclear efectiva, como su nombre lo dice, carga, en el caso del núcleo, positiva, efectiva, es la carga que el núcleo ejerce sobre la nube electrónica. ¿Y sobre quién está ejerciendo más fuerte la carga? Sobre el neón. Por lo tanto, si tú tuvieras que marcar algunas de estas 4 alternativas, ¿cuál marcarías? ¿A, B, C, D o D? Perdón. ¿Qué vas a marcar? La carga nuclear efectiva experimentada por un electrón 2p del oxígeno es menor que la que experimenta un electrón 2p del neón. ¿Por qué razón? Porque te das cuenta que el oxígeno tiene un mayor tamaño atómico. O sea, si bien es cierto, el núcleo atrae a los electrones, no lo hace con tanta intensidad como lo hace con el neón. Por lo tanto, vas a marcar como alternativa la letra B. ¿Ya? Tu respuesta. Hasta acá, chicos, ¿alguna pregunta, alguna consulta o algún comentario? ¿Todo bien? Ya. Listo. Acá te dice, 11. Elija la molécula más polar de las siguientes opciones. Entonces, para yo elegir la molécula más polar, lo que tendría que hacer es primero dibujar a mis moléculas, ¿ya? Y eso se ha visto en el tema de enlace químico. Si tú tienes el tetracloruro de carbono, lo que tendrías es esto, carbono, cloro, cloro, cloro y cloro, ¿ya? CO2, carbono, oxígeno, oxígeno, aquí, y sus pares negras, ¿ya? Luego el HCl sería el hidrógeno con el cloro. Y el cloro 2 sería cloro con cloro. Entonces, así, a simple inspección, yo te pregunto, si tuvieras que elegir alguna de esas moléculas que sea más polar o que simplemente sea polar, ¿cuál sería tu respuesta? A, B, C o D. Ya. Entonces, no la tienes clara todavía. Mira, ¿hay simetría o no hay simetría? Dime, ¿sí o no? ¿Hay simetría o no hay simetría? Sí, sí hay simetría. Profe, pero yo no veo simetría, acá se ve todo deforme. Pero pregunta, ¿el carbono está rodeado del mismo tipo de átomos? ¿Sí o no? ¿Sí, cierto? Entonces, significa que esto va a ser simétrico. Si tú quieres, si no quisiste dibujarlo así, lo hubieras dibujado de esta manera, mira. Cloro, cloro, cloro y cloro. Y ahí se hubiera dicho, sí, sí es simétrico, pero esto no es real, porque lo real es que tú lo tienes que dibujar en el espacio. Entonces, esto es simétrico. Entonces, el tetracloruro de carbono tiene simetría. Y cuando hay una simetría completa, entonces esta molécula es una molécula del tipo apolar. Entonces te creo, cómo la catalogas a esta molécula? ¿Polar o apolar? ¿Po o A? Apolar. Apolar. ¿Es simétrica o no es simétrica? Sí, mira, si yo coloco acá un espejo, lo que veo a la izquierda es lo de la derecha. Entonces, esta molécula es una molécula apolar. ¿Cómo lo clasificas? Al ojo. Apolar. Él va a ser una molécula apolar. No, papá, esto es una molécula polar. ¿Por qué? Porque tengo de un lado el hidrógeno y el otro el cloro. No hay simetría. Acá, ¿él cómo lo clasificas? ¿Como polar o apolar? Apolar, apolar. Apolar, perfecto. Él es apolar. Entonces, si tienes que marcar una respuesta, ¿cuál será tu respuesta?
La C. La C, porque te dicen la que es más polar. En realidad es la única polar de ellas, porque todas las demás son apolares. ¿Ya? Pregunta número 12. Determine la fórmula adecuada para el siguiente compuesto. Y yo lo que haría acá es primero verificar dónde está el aluminio en la tabla periódica. ¿Dónde está el aluminio en la tabla periódica, chicos? En el grupo 3A. En el grupo 3A. Y si está en el grupo 3A, entonces él va a formar iones de carga más 3. ¿Y a quién se está uniendo, chicos? Al oxígeno. ¿Alguien me dice con qué carga típica trabaja el oxígeno? ¿Cuál es la carga típica? Muy bien, -2. Perfecto. Entonces, para formar el compuesto, tú lo que haces es intercambiar cargas. Por lo tanto, tu compuesto debería ser aluminio 2, oxígeno 3. ¿Cuál sería tu respuesta? La letra La C. C. Perfecto, la letra C. Muy bien. Considere las siguientes afirmaciones respecto al aire. ¿Ya? Las presiones parciales del oxígeno y la del nitrógeno son idénticas. Las presiones parciales del oxígeno y el nitrógeno son proporcionales a sus fracciones molares. Las presiones parciales del oxígeno y del nitrógeno son proporcionales a sus masas molares. Y las presiones parciales dependen de la temperatura. ¿Ya? Bueno, chicos, hagamos una asunción. Me están hablando con respecto al aire. El aire tiene dos componentes principales. ¿Cuáles son esos dos componentes? El nitrógeno y el oxígeno. ¿Alguien se acuerda en qué porcentaje está el nitrógeno en el aire? ¿No te acuerdas? Ya, bueno. Por cultura general, el nitrógeno se encuentra en un 79%. Pero yo le voy a poner aquí, para que sea más fácil, 80%. ¿Ya? ¿Y el oxígeno en qué porcentaje se encuentra? El oxígeno en 20%, obvio, ¿no? Listo. Si la presión, mira, si la presión del aire es igual a una atmósfera, la presión del nitrógeno tendrá que ser 0,8 atmósferas. Y la presión del oxígeno, 0,2 atmósferas. Profe, ¿y cómo hizo esa magia? Porque estas presiones parciales son proporcionales a el porcentaje de cada uno de ellos, que en sí se conoce como la fracción molar del nitrógeno y la fracción molar del oxígeno. Entonces te dice, las presiones parciales del oxígeno y del nitrógeno son idénticas. ¿Qué tú dices? ¿Sí o no? ¿Verdadero? Falso. Falso. Falso, son diferentes. Esto no tiene nada que ver. Las presiones parciales del oxígeno y del nitrógeno son proporcionales a sus fracciones molares. ¿Verdadero o falso? Claro, la fracción molar de él vale 0,8 y la fracción molar de él vale 0,2. Esto, la presión de cada uno de ellos es proporcional a la fracción molar. Esto es correcto. Las presiones parciales del oxígeno y del nitrógeno son proporcionales a su masa molar. Chicos, ¿esto en algún momento lo hemos correlacionado con las masas molares? ¿Sí o no? No. No. Por lo tanto, esto no es correcto. ¿Ya? Luego te están diciendo, las presiones parciales, ¿ya? Las presiones parciales dependen de la temperatura. ¿Verdadero o falso? Por descarte, ¿eh? Incluso por descarte. Verdadero, claro. Profe, pero no me queda claro por qué. Bueno, pues salió verdadero, ¿no? Entonces, lo correcto sería 2 y 4. Profe, pero explíqueme, ¿cómo sale eso? Ya, es que tú recuerda que la presión de cualquier gas
multiplicado por su volumen es igual a R por T y por N, ¿cierto? Entonces, si yo quiero conocer la presión de un gas, ¿está relacionada con la temperatura? ¿Sí o no? ¿Y en qué proporción? ¿Directa o inversa? ¿La presión y la temperatura se relacionan? ¿Sí o no? Mira, ahí Sí, está. Sí, claro. ¿Y en qué relación están? ¿Directa o inversa? directa. Directa. Significa que al aumentar la temperatura, aumenta la presión. Al disminuir la temperatura, disminuye la presión. Entonces, las presiones parciales dependen de la temperatura, ¿sí o no? Sí, Sí. Cambia la temperatura, cambia la presión parcial. Aumenta, aumenta la presión parcial. Disminuye, disminuye la presión parcial. Entonces, los enunciados verdaderos son 2 y 4. Alternativa de respuesta, la letra A. Siguiente pregunta. Ajá. ¿Cómo se puede explicar que el etanol tenga una temperatura de ebullición normal mayor que la del éter dimetílico? ¿Cómo puedes explicar eso? Lo que tendrías que revisar es quién es el etanol y quién es el éter dimetílico. Uy, desaparecí nuevamente. Ya. Mira, el etanol es este señor. Lo voy a dibujar acá. CH3, CH2OH. Ese es el etanol. ¿Ya? Y el éter dimetílico es el CH3 oxígeno CH3. ¿Ya? Él como alcohol tiene al grupo OH y él como éter tiene al oxígeno en el medio. Te pregunto, ¿cuál es la fórmula global de él? O más fácil, ¿cuántos carbonos tiene el etanol? ¿Cuántos carbonos tiene el etanol? 2, Dos. Hidrógenos, 5, 5, 6, 6. Y oxígenos, 1. 1. ¿Listo? Entonces, tú podrías decir que la fórmula global de él es C2H6 oxígeno, ¿sí o no? ¿Me crees o no me crees? Sí, Sí. ¿Y cuál sería la fórmula global de el éter dimetílico? C2H6 y O. Ajá, C2H6 oxígeno. Por lo tanto, ambos tienen la misma fórmula global. Entonces, deberían ser parecidos, similares, como quieras llamarlo. Sin embargo, la temperatura de ebullición del etanol es mayor que la del éter dimetílico. O sea, significa que él hierve a más temperatura. Eso es lo que se observa. ¿Cómo puedes explicar que él hierva a más temperatura que él? ¿Cómo se explica? A ver, lee y me vas a dar una respuesta. ¿Ya? ¿Cuál sería tu respuesta? Nada. Ya. Aquí hay algo muy importante por analizar, ¿ya? Y eso lo hemos visto con el grupo 2 en química. Aquí aparece este señor B, el grupo OH, ¿ya? Y el grupo OH en el etanol le da una particularidad. ¿Cuál es esa? La particularidad es que puede formar enlaces puente de hidrógeno. Profe, ¿cómo es eso? Allá. Se une el hidrógeno de una molécula con el oxígeno de otra molécula y el hidrógeno de esta molécula con el oxígeno de la otra molécula. Este tipo de interacción
fuerte, intensa, que también va a ocurrir en el agua, se le llama enlace puente de hidrógeno. Y es lo que justifica por qué, por ejemplo, compuestos como el etanol o compuestos como el agua tienen puntos de ebullición tan elevados. Entonces te dicen acá, el éter dimetílico es más polar que el etanol, la masa molar del etanol es mucho mayor que la del éter dimetílico, las moléculas del etanol pueden formar puentes de hidrógeno y las moléculas del éter dimetílico se atraen fuertemente en fase gaseosa. ¿Cuál sería tu respuesta ahí? La C. Claro, la letra C. Las moléculas se pueden unir por enlace covalente. Miss Laura, estamos en clase de química. Dígame. ¿Puede hablar? A ver, chicos, un ratito, Miss Laura me está interrumpiendo, ¿ya? Ahorita converso rapidito. Ay, Dios. Mientras hablar. Disculpe, no me dio respuesta. Listo, chicos. Perdón que justo estaba terminando de conversar con Miss Laura. Y vayamos ahora a esto. ¿Qué nos dice acá el ejercicio? ¿Ya? Nos dice, indique cuál de los siguientes afirmaciones respecto al magnesio más 2, 24 es correcta. Entonces acá tenemos, fíjate, al magnesio 24 de carga más 2. ¿Ya?
Tiene 10 electrones, tiene 22 nucleones, tiene tantos neutrones como todos los demás isótopos del magnesio, tiene 2 electrones de valencia. Profesor, pero ¿yo cómo voy a saber eso? Acuérdate que tú en el examen tienes posibilidad de trabajar ¿con qué? Con la Con la tabla periódica. tabla periódica.